Y tome su lugar, hermano, tome su lugar. Yo quiero esta tarde ver si están listos allá. Sí, amén. Quiero compartir un tema, hermanos, que el Señor me dio y que sinceramente estoy emocionado. Estoy emocionado, hermanos, porque no cabe duda que a medida que nosotros escudriñamos las Escrituras, vamos encontrando vida. Por eso fue que el Señor le dijo a los fariseos: ustedes escudriñan la Biblia, las Escrituras, porque saben que en ellas hay vida eterna. El problema de ellos era que no la ponían por obra, pero los fariseos sí sabían. Ellos sabían, hermano, que escudriñando las Escrituras ahí estaba la vida. De hecho, el Señor se los había dicho y le dijo a Moisés que pusieran esa palabra en su frente y en su corazón y que nunca se les olvidara. Además, la orden era que esa palabra se las enseñaran a sus hijos de generación en generación, para que de alguna manera, hermanos, no se olvide. O sea, qué importante es, hermano, que nosotros podamos escudriñar la palabra, pero no solo tal vez para tener un conocimiento de ella, aunque sí, pero no solamente, sino que con ese conocimiento nosotros podamos adquirir vida, que eso es lo que queremos. Porque la Biblia dice que desde el momento que el Señor nos llama de las tinieblas a su luz, entonces nosotros estamos en una transición. El apóstol Pablo lo decía: ahora nosotros nos miramos como por un espejo, pero no con la claridad que debemos de vernos. No hemos alcanzado lo que habemos de alcanzar. Si el Señor permitiera en alguna medida que nosotros nos lográramos ver así como con rayos X, nosotros nos miráramos en luz, nosotros miráramos luz. Pero a medida que nosotros vamos conociendo más del Señor y le vamos obedeciendo, esa luz se va acrecentando más y más y más y más, hasta que vamos a ser como un sol. Y eso fue lo que Juan miró en Jesús en el Apocalipsis. Dice que cuando lo vio cayó como muerto, porque era algo extraordinario. Y a esa medida nos quiere llevar el Señor a nosotros, porque Él dice que seremos semejantes a Él. Claro, no estoy diciendo que vamos a ser dioses como algunos dicen. No, sino que Él en su misericordia nos va a vestir de su luz. Va a compartir su gloria con nosotros. Va a compartir su morada, su habitación con nosotros. Pero, hermano, mientras eso sucede, nosotros tenemos que ir avanzando y avanzando y creciendo y buscando y anhelándole. Pero eso solo lo vamos a ir alcanzando en la medida que nosotros vayamos conociéndole. ¿Y cómo le vamos a conocer? A través de la palabra. Pero que una vez conociéndole, entonces nos vamos a esforzar a obedecerle, y ahí es donde viene la victoria. Pero todo esto solo para decirle, hermano, que escudriñando, Señor, me abrió las Escrituras, y hay un tema que me está impactando porque lo estoy desarrollando, y la verdad yo quiero empezar a compartirles a ustedes esto, y yo quiero hablar sobre la vara o las varas, porque me encontré, hermano, en toda la Biblia que hay 27 clases de varas. Digamos, está la vara de Aarón, está la vara de Moisés, están las varas de Jacob, está la vara de Isaí, que es el renuevo, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Y hay 27. Pero que esas 27 varas a nosotros nos dejan una clara enseñanza de qué es lo que nosotros tenemos que hacer, incluso como varas que nosotros también somos.
Es decir, digamos que hay figuras en la Biblia donde a nosotros se nos compara, por ejemplo, como árboles. Si usted se recuerda, el Salmo 1 dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni decía escarnecedores sentado, ni anduvo en camino de pecadores, bueno, y todo eso. Entonces dice, será como árbol plantado junto a corriente de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Entonces nosotros nos compara el Salmo 1 como árboles si permanecemos junto a las corrientes de aguas, porque tenemos que dar fruto. Pero en la Biblia también se nos compara a nosotros, por ejemplo, como varas, en el tema que yo quiero dar ahora. Entonces ahí es donde me quiero enfocar. Y resulta que para que nosotros logremos entender cómo podríamos desarrollarnos como varas, entonces tenemos que ver nosotros qué habla la Biblia de esas varas. ¿Y para qué sirve la vara? ¿Y cuál es su función? Pero esto es muy amplio. Es muy amplio, porque en algunas oportunidades, incluso la vara, Dios la usa para castigar. En otras oportunidades, el Señor la vara la usa para guiar. Por ejemplo, el Salmo 23 dice que el buen pastor o el pastor usa su vara para guiar a las ovejas, o el cayado, que es lo mismo. Entonces, o báculo. Entonces por eso le digo, es muy amplio. Pero vamos a ir entrándole, vamos a ir, hermano, viendo qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esto, porque todo lo que está en la palabra es comible. Toda la escritura, dice la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre sea apto para toda buena obra. Entonces, ya le dije, está la vara de hierro, está la vara de medir, está la vara de los magistrados. Bueno, encontré 27. Pero ¿por qué no miramos una? La vara de Aarón. Y yo quisiera que leyéramos en Hebreos 9:4, si me acompaña a leer Hebreos capítulo 9 y versículo 4, y dice, si quieres el versículo 1 para poder tener un contexto. Ahora bien, Hebreos capítulo 9 estamos leyendo. Aún el primer pacto, eso está hablando, si usted se recuerda, el primer pacto es lo que el Señor estableció con Moisés para el pueblo de Israel. Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ese santuario terrenal, si usted se recuerda, era el tabernáculo. Y lo explica el versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, entonces estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. No podemos hablar en detalle de esas cosas ahora, pero sí yo quisiera hablar de la vara de Aarón. Ahora, yo leí este pasaje porque aquí el escritor nos explica lo que estaba pasando en el desierto. Cuando el Señor llamó a Moisés, llamó al pueblo de Israel y los lleva al desierto. ¿Qué era lo que estaban haciendo en el desierto el pueblo de Israel y Moisés? Pues precisamente lo que el Señor quiso desde el principio, cuando Él ordenó la salida de ellos de Egipto, que era que en el desierto le tendrían que adorar, le tendría que dar un culto.
Es decir, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con el propósito de ir a rendirle culto al desierto. ¿Se recuerda que eso fue lo que le dijo Moisés a Aarón, a Faraón? Deja ir a mi pueblo. Y de aquí a 3 días de camino nosotros vamos a ir a celebrarle fiesta a Jehová. Pues efectivamente, una vez que el Señor saca al pueblo de Israel hacia el desierto, la promesa era que los iban a meter a la tierra de Canaán, una tierra que fluía leche y miel. Pero mientras llegaban a esa tierra de Canaán, en esa transición, ellos tenían que aprender a darle culto a Jehová. Pero lo iban a hacer de la forma que Dios les dijera, no de la forma que ellos se inventaran. Entonces viene el Señor y sube a Moisés al monte y le explica todo el plan. Y una de las cosas que estaba dentro del plan era que tenía que el pueblo de Israel hacer un tabernáculo. Y en ese tabernáculo, entonces Dios iba a poder descender con libertad y ahí les iba a hablar y iba a bendecir a su pueblo. La importancia del templo, la importancia del tabernáculo, la importancia de un lugar donde el pueblo se reúna y adore al Señor. Bueno, en ese tabernáculo estaba dividido en 3 secciones: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. En el atrio estaba el altar del holocausto, en donde se hacían todos los sacrificios. Seguidamente estaba el lavacro o la fuente de agua, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies para poder estar limpios y ejercer los sacrificios apropiados. Ya adentro, en la segunda parte, por decirlo así, estaba el lugar santo, donde estaba el candelero, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Y más adelante, en el lugar santísimo, pues estaba el arca del pacto. Ahora, según este pasaje, dentro del arca del pacto, en el lugar santísimo, el arca del pacto era como una caja. Ahí adentro, que eso representaba la presencia de Dios, dice este pasaje que leímos, que ahí adentro Moisés puso el maná, un pedazo de maná, del que ellos comieron por 40 años. Se recuerda que la comida de ellos era maná del cielo, que el Señor hacía descender todas las mañanas, como un rocío. Pues para que eso quedara en memoria o en conmemoración, entonces metieron ahí en el arca del pacto un pedazo de maná, pusieron la ley o una copia de la ley que Moisés recibió en el monte, es decir, los 10 mandamientos, y también pusieron la vara de Aarón. Ahora, esta vara de Aarón que pusieron ahí, que había reverdecido, ¿por qué reverdeció? O sea, yo les estoy narrando más o menos historia para llegar a la vara y poder entender cuán importante era la vara y qué es lo que significa. Ok, otra vez, en el arca del pacto entonces había maná, estaba la ley y estaba la vara de Aarón. Por cierto que esa es una figura maravillosa de la bendita Trinidad. La ley representa al Padre, el maná representa a Cristo y la vara representa al Espíritu Santo. Pero no voy a tocar ese tema. Esa es solo una figura para que ustedes entiendan que todo en la Biblia, hermano, tiene una explicación. Ahí está la explicación de la bendita Trinidad, aunque muchos no creen en la Trinidad, pero ahí está representada. Ok, pero entonces ahora yo quiero que leamos otro pasaje para que vayamos entendiendo mejor qué era la vara de Aarón. ¿Y por qué no leemos Números capítulo 17 y versículo 8? Y dice, bueno, ¿por qué no leemos del versículo 1 para agarrar otra vez contexto? Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, es decir,
12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Se recuerda que Jacob tenía 12 hijos, es decir, el pueblo de Israel entonces estaba compuesto de 12 tribus. Lo que está diciendo este pasaje es que el Señor le dijo a Moisés: Moisés, quiero que agarres una vara de cada tribu y las traigas al tabernáculo. Y ahí en el tabernáculo vas a poner las 12 varas. Entonces dice el versículo 7: y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón, habían 12 varas de las 12 tribus de Israel, pero que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Paremos ahí. Entonces, ¿por qué reverdeció la vara de Aarón y no las 12? Porque eran 12 varas las que estaban ahí. ¿Por qué reverdeció la vara de Aarón, que pertenecía a la casa paterna de Leví o a la tribu de Leví? Porque dice el versículo, déjeme ver, versículo 5. ¿Por qué floreció solo de Aarón? Porque dice el versículo 5 que iba a florecer la vara del varón que Dios iba a escoger. Ahora, por eso es que nosotros debemos de ir entendiendo qué importante es esto. El pueblo de Israel, hermanos, se había rebelado contra Dios, y específicamente una familia de la tribu de Rubén y de Leví. Eran dos familias, una familia que venía de la tribu de Rubén y otra que venía de Leví, así como venía Aarón. Pero dentro de la familia de Leví, dentro de la tribu de Leví, perdón, solamente la familia de Aarón Dios había escogido para que ejerciera el sacerdocio. Pero Coré, que era otra familia igual de la tribu de Leví, empezaron a tener envidia y empezaron a levantarse en contra de Moisés y de Aarón. Pero no solo esta familia de Coré, sino también otra familia de Rubén. Entonces Dios se vio en la necesidad de decirles: yo he escogido a Aarón. Así que para que todo el pueblo entendiera, les dijo: tráiganme 12 varas, una de cada tribu, y la vara que reverdezca adentro del tabernáculo, esa va a ser la vara que yo he escogido. Entonces le pusieron nombre a las 12 varas, y a la vara de Aarón le pusieron a Aarón. Ahora, ya leímos que definitivamente fue Aarón el escogido por Dios para ejercer el sacerdocio. Pero lo que a mí me llama la atención, y es que todo esto lo dije como historia para que vayamos entendiendo, pero el mensaje en sí va a empezar aquí. Porque nosotros, como varas de Dios, necesitamos también demostrarle al pueblo y a la gente que Dios nos ha escogido. ¿Cómo el mundo, cómo la gente, cómo el pueblo y cómo la iglesia incluso va a saber
que nosotros somos los que Dios ha escogido. ¿Cómo se va a dar a conocer que realmente nosotros somos hijos de Dios? Diciéndoles, no, yo soy cristiano, no, yo soy nacido de nuevo, con palabras solamente. No, eso es importante. El hablar, el predicar, el enseñar, eso es importante. Pero lo que yo logro ver, hermano, en este pasaje y en esta enseñanza, es que nosotros necesitamos reverdecer, dar renuevos, dar hojas y dar fruto. No podemos nosotros, hermano, estar secos como una vara seca. No podemos, hermano, nosotros ser árboles, como el ejemplo que les puse del Salmo 1. Pero árboles sin fruto, no podemos ser eso. Nosotros necesitamos, hermano, al igual que la vara de Aarón, entonces reverdecer, echar flores, arrojar renuevos y producir almendra o frutos. ¿Va conmigo? Ahora, yo sinceramente sí quiero dar fruto. ¿Por qué yo quiero dar fruto? Porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Y por qué más quiero dar yo fruto? Porque la Biblia dice que Dios va a venir a buscar a su huerto fruto. Y nosotros somos su huerto como plantío de Jehová. Pero si vamos, hermano, metiendo un poquito más la daga, o si vamos buscando más en esta enseñanza, tendríamos nosotros, como ese buen sentir que tenemos de querer dar fruto, ¿cómo dar fruto? Porque si como varas escogidas de Dios tenemos que dar fruto, entonces la pregunta sería, ¿cómo darlo? ¿Cómo? Entonces la respuesta está aquí. Porque la orden que Dios le dio a Moisés fue, ok, escoge o traigan las varas, tráiganlas. Pero en donde van a reverdecer, en donde van a echar flores, en donde van a empezar a sacar renuevos y luego fruto, va a ser adentro del tabernáculo. Entonces, qué importante, mis amados hermanos, es el tabernáculo. Qué importante es que nosotros permanezcamos adentro del tabernáculo, no afuera. Porque antes de que Dios escogiera la vara y que diera fruto, la vara existía, pero estaba afuera del tabernáculo. Entonces el primer paso para que tú y yo, amadísimo hermano, empecemos a ver una vida cambiada, y es que eso es lo que necesitamos. Yo quiero una vida cambiada para mí. Digamos, hay cosas, hermano, que a mí no me gustan, cosas mías a mí no me gustan, y si a mí no me gustan, seguramente que a Dios no le van a gustar. Nosotros necesitamos cambiar cosas feas, porque estamos secos en alguna manera, en alguna medida. Pero que como escogidos de Dios, Él quiere que nosotros no estemos secos, sino que estemos reverdeciendo. Pero no solo reverdeciendo, sino que empecemos a dar flores. Pero que no solo flores, sino renuevos y posteriormente el fruto. Pero otra vez, pero ¿en dónde vamos nosotros a empezar a ver esa transformación que la necesitamos? Adentro del tabernáculo.
Pero el tabernáculo, si bien es cierto, representa el templo y tal vez las cuatro paredes en donde estamos ahorita, nosotros tenemos que profundizar y ver lo espiritual, que no es solamente el templo de las cuatro paredes, sino ver la figura que hay en el tabernáculo. Y por eso yo les expliqué lo que decía Hebreos. Porque lo que Dios nos está diciendo es, ok, ustedes son mis varas escogidas, pero para que realmente ustedes sepan que son mis escogidos y los demás sepan, ustedes necesitan dar fruto, pero lo van a dar adentro del tabernáculo. Pero ¿cuál tabernáculo? El que está en la palabra, el que está escrito en la palabra. El tabernáculo en donde haya un altar. El tabernáculo en donde esté la fuente. Ese es el tabernáculo. El tabernáculo que tenga lugar santo y lugar santísimo. Entonces mire, ¿por qué muchos de nosotros no reverdecemos? ¿Por qué no hay flores? ¿Y por qué no hay fruto? Porque a lo mejor no estamos dentro del tabernáculo. A lo mejor no hay altar. ¿Qué es lo que significa el altar? Es donde nosotros ofrecemos sacrificios. En el tabernáculo descrito en la palabra, el altar servía para ofrecer sacrificios. Los machos cabríos, los becerros, las ovejas, las palomitas, todo. Ya sea, y eran sacrificios, ya sea por pecado, o sea por una ofrenda de acción de gracias, o por votos. Para eso era el altar. Pero no solamente estaba el altar. Pero espérenme un rato, es que mire, queremos nosotros la bendición, queremos florecer, queremos dar fruto, pero tenemos ese altar. ¿Estaremos nosotros ofreciendo los sacrificios que el Señor demanda? Ahora, alguien me podrá decir, hermano, pero ya no tenemos que estar sacrificando machos cabríos. Por supuesto que ya no, porque ya Cristo fue nuestra expiación. Él fue el cordero inmolado y es el cordero inmolado. Pero ¿qué de los sacrificios vivos, santo y agradable que es nuestro culto racional? Entonces solo ahí es un tema, porque tendríamos que ver qué sacrificios hay en la Biblia que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, uno de ellos es sacrificios de alabanza o fruto de labios que confiesen su nombre. Es decir, que el dar alabanza, el dar adoración a Dios no es para todos, ni es fácil. Es un sacrificio para empezar, y segundo, solamente lo van a dar a aquellos que son escogidos. Ponemos a adorar, a cantar a Madonna, no puede, no podría. Porque la vida de ella está dedicada a otra cosa. Pero nosotros que hemos reconocido que somos pecadores y nos hemos arrepentido, el Señor nos ha escogido. Pero para demostrarnos a nosotros mismos y demostrarle a la gente y tener esa convicción de que realmente somos lo que decimos ser, tenemos que ser como la vara de Aarón, reverdecer. Pero ¿cuándo vamos a empezar a reverdecer o incluso hasta dar frutos? Otra vez, cuando estemos adentro del tabernáculo. ¿Y qué es estar adentro del tabernáculo? Primero es tener altar. ¿Y qué es tener altar? Hacer sacrificios. ¿Qué sacrificios? Hay sacrificio de alabanza, hay sacrificio, hay un montón. Me parece que yo di un tema de los sacrificios que nosotros podemos dar.
Pero ese es solo el altar del holocausto. Pero si ahora miramos la fuente del agua, que también está dentro del tabernáculo, entonces ahí podríamos decir, nos estaremos lavando nosotros de nuestras inmundicias todos los días. Porque eso, hermano, es parte de estar adentro del tabernáculo como escogidos. No podemos nosotros, hermano, dejar de limpiarnos, dejar de lavarnos en el agua, porque agua había en la fuente y el agua representa la palabra. No podemos dejar de estarnos lavando con el agua, sino al contrario, debemos de estar lavándonos todos los días, como lo hacían los sacerdotes. Ellos usaban la fuente para lavarse las manos, para lavarse los pies de las inmundicias y así poder presentarse delante del Señor limpios y poder ofrecer los sacrificios. El problema, hermano, creo yo, que hay mucho pueblo que se ha conformado. Hay mucho pueblo que ya no se limpia. Hay mucho pueblo que ya no se lava. Hay mucho pueblo que ya no pide perdón, que ya no hay arrepentimiento. Esas cosas se han perdido. Ya no se habla del arrepentimiento, por ejemplo, del perdón de pecados. Ya no. Pero esas son las cosas propias nuestras que el Señor demanda que hagamos como escogidos que somos. Nosotros, hermano, tenemos todos los benditos días que examinarnos y pedirle al Señor misericordia. Yo no puedo darme el lujo que solo porque ahorita tengo un micrófono, estoy predicando, puedo decir, yo no necesito. ¿Cómo de que no? Tenemos, hermano, que examinarnos y limpiar nuestra boca, limpiar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente con el agua. Eso es en la fuente. Pero eso solamente se hace adentro del tabernáculo. No se puede hacer afuera. Y si vamos avanzando un poquito más y si entramos al lugar santo, entonces como escogidos adentro del lugar santo está la mesa de los panes de la proposición. Pregunto, o nos pregunta la Biblia en ese punto, ¿estaremos nosotros comiendo el pan de la palabra? Porque si estamos dentro del tabernáculo, tenemos que comer ese pan. Y el pan representa también la palabra, representa a Cristo. Pero hay muchos, hermanos, que dicen que son escogidos, que dicen que son varas, pero que no reverdecen, que no dan fruto, primero porque están afuera del tabernáculo. Y como están afuera del tabernáculo, ya no comen palabra, ya no comen el pan, ya no comen, hermano, el mensaje del Señor, sino otras cosas, otras comidas. Como no están adentro del tabernáculo, no pueden comer pan. Entonces comen otra cosa. Pueden comer zanahorias, cebollas, la comida de Egipto. ¿Se recuerda? Entonces examinémonos. ¿Estaremos comiendo nosotros todos los días el pan? El Señor, cuando dijo que nosotros oráramos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no solamente se refería al pan físico, no, sino es el pan nuestro, Señor, que yo pueda, como vara escogida, que estoy adentro del tabernáculo, que yo pueda, Señor, comer ese pan todos los días. Todos los días. Porque quiero reverdecer. Porque quiero dar fruto.
ahí mismo, adentro del lugar santo, estaba el candelero. Que yo pueda dar luz. Y esa luz, dice la Biblia, que era una luz permanente. La luz del candelero no era que cada vez que entraba el sacerdote a ese lugar encendía el candelero. No, sino que estuviera ahí o estuviera en el atrio o en el lugar santísimo, de todas formas el candelero iba a estar con luz permanente. Era una luz permanente, día y noche. Entonces, otra cosa que se tiene que hacer como escogidos que somos, fíjese, es dar luz. Pero no una luz esporádica, temporal, hoy sí, mañana no, sino permanente. Pero no vamos a poder nosotros, hermanos, dar luz si estamos afuera del tabernáculo. Entonces, la pregunta es, y es la que se viene dando, ¿verdad? De acuerdo a este tema. Si somos varas escogidas y queremos reverdecer, que yo por ejemplo lo anhelo, pero que queremos reverdecer y queremos dar todo esto, nosotros tenemos, hermano, que comer ese pan, tenemos que dar esa luz. Pero que hay otro elemento ahí en el lugar santo, que era el altar del incienso. Es decir, en el lugar, en el atrio estaba el altar de los holocaustos, que representa sacrificios, ya lo vimos. Pero en el lugar santo había otro altar, un poquito más chico, pero que era el altar de incienso. ¿Y sabe qué representa el altar del incienso? Adoración. Y que ese incienso también era permanente, esa aroma, ese perfume. Y era un perfume permanente, o sea que ese incienso subía a la presencia del Señor. Entonces, como escogidos, qué tremendo, hermano, ¿adoraremos nosotros al Señor? O sea que, hermano, estas cosas no son un asunto de imponerse, de decir, lo tienes que hacer porque a mí me gusta, o lo tienes que hacer porque ese es el protocolo de nuestra misión o de nuestra iglesia. Olvídese, hermano. No, es un asunto de que si yo soy escogido como vara, yo tengo que hacer eso adentro del tabernáculo. Si regresamos un poquito al altar del holocausto, los sacrificios son sacrificios, pero tampoco son impuestos. Sino que es un sacrificio que yo mismo voy a entregar. Me va a doler, pero no me están con una daga, hacelo. No, sino que yo estoy consciente que estoy adentro del tabernáculo y yo me voy a rendir. Por eso el historiador Flavio Josefo no era cristiano, era judío. Pero él escribió en el siglo I. Y él escribió porque él tenía más historia que nosotros, estaba más cerca de los hechos que nosotros. Nosotros estamos a 2000 años, él estaba más cerca, entonces él conocía más. Y es uno de los historiadores más fiables que hay. Y él escribió que Isaac tenía 25 años cuando Abraham lo iba a sacrificar en el altar. Y no necesariamente era un niño como muchos dicen. Y tiene lógica, porque Isaac representa a Cristo, porque Cristo fue el sacrificio perfecto. Y si Isaac representa a Cristo, no podía ser un niño,
sino tenía que efectivamente ser, como dice Flavio Josefo, ya una persona adulta, no muy grande, pero sí adulta de 25 años, que tomara decisiones para que pudiera ser la figura de Cristo. Abraham le dijo a Isaac, esto yo lo creo a la luz de la palabra y a la luz de todo el contexto. Yo creo que Abraham le dijo, mira, a mí Jehová me habló que te tengo que sacrificar. Yo le creo a Dios. Y si Él me pide que te sacrifique, es porque Él es el jefe. Y yo le quiero obedecer. ¿Qué decís? Entonces yo creo que Isaac le dijo, amén, papá. Si Jehová realmente te habló y crees que esa es la decisión correcta, yo le entro. Y agarró él mismo la carga, la leña, y se la echó a los hombros y empezó a subir. El papá me imagino que iba destrozado, porque dijo, mi Isaac, mi hijo, tanto que me costó esperar que el Señor me lo diera, y al fin el Señor me lo dio, y ahora después de 25 años que ya estoy bien acostumbrado a él, el Señor me lo quita. Iba destrozado. Isaac igual. No me he casado, no tengo ni hijos ni herederos, pero vamos a obedecerle al Señor. Y ya se fue, preparó el altar, ya Abraham. Entonces ya Isaac se acostó, lo amarró por aquello de que cuando empezara a sentir calorcito Isaac no brincara. Pero es que esa es la figura, porque Cristo también, a él no le dijeron subite, no, sino que él mismo agarró su cruz y empezó a caminar. No fue fácil. No fue fácil. Pero lo que quiero transmitirle es bíblico, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros mismos nos dobleguemos y digamos, ay, qué duro, pero lo voy a hacer. Ah, como cuesta estar a hacer ese, agradarle al Señor, pero lo voy a hacer porque eso es lo que Él pide. Entonces, cuando nosotros tomamos esa iniciativa propia, personal, entonces Dios dice, este le está lloviendo hasta por debajo de la lengua, pero él decidió de sí mismo servirme, entregarse. Entonces Dios recibe eso. Entonces Dios recibe el sacrificio. Ese es un sacrificio. Entonces todo lo que se hace adentro del tabernáculo, de alguna manera, hermano, no es fácil. Pero como escogidos de Dios, nosotros tenemos que esforzarnos en hacerlo. Tanto en el altar, tanto en el lavacro, tanto en la mesa solo pan, estar comiendo pan todo el día. No, hombre, a mí me dan ganas de un pastelito de vez en cuando, ¿verdad? Porque dan ganas. Solo pan, solo el pan de la proposición y solo pan. No, a mí me dan ganas de un champurradito también. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, verdad? Pero entonces es un sacrificio también ahí, en la mesa de los panes de la proposición. La misma adoración, el mismo canto. ¿Por qué? Es un sacrificio. Ese es en el altar del incienso. A uno les dio ganas de hacer otro incienso. Y por eso Dios los eliminó a los hijos de Aarón, porque empezaron ellos a hacer otro olor. Eso es cuando nosotros ya cambiamos la adoración. Ay, hermano, es que mire, ese es cada tema. Cada cosa es un tema, pero yo le dije que iba a tratar de compactarlo. Pero ¿acaso eso no es lo que estamos viendo en este tiempo? El asunto de la adoración. Antes eran himnos, ahora una baladita, una cumbia.
Bueno, ¿y para qué me meto a líos, verdad? Pero es que eso es. Ahora se han cambiado, ya se cambió la adoración, se cambió el aroma, se cambió el perfume. Entonces ya no es un incienso que Dios va a recibir, sino es una maldición que los escogidos mismos se están echando encima. Por eso, hermano, nosotros debemos de examinarnos todos los días. Tenemos que estar viendo, hermano, atentamente. Bueno, ¿será el incienso correcto? ¿No le habré cambiado yo algún ingrediente? Es que si usted lee, hermano, el Señor fue bien específico. Le vas a poner esto y esto y esto y esto y esto, y no vas a hacer otra cosa. No le vas a poner de más ni de menos. Era un aroma permanente, incambiable. Pero como que lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, como que aburre, va. Pero esa es la orden. Esa es la orden. Puro pan, puro pan, puro pan y el mismo pan. Un pastelito, no, es pan. Y la adoración, ¿por qué no le cambiamos, hermano, un poquito la aroma? No, tiene que ser el mismo. ¿Por qué no dejamos una semana, hermano, apaguemos las luces una semana? No, esa luz tiene que estar permanente. El candelero tiene que estar, siempre tiene que estar encendido. Y cuando hagamos esas cosas, entonces vamos a reverdecer, porque estamos adentro del tabernáculo. ¿Dónde reverdeció la vara de Aarón al que Dios había escogido? Ahí adentro del tabernáculo. Entonces, ¿por qué mucho pueblo, muchos de nosotros no reverdecemos? No hay una nueva revelación, no hay esa conexión con Dios, porque seguramente algo anda mal en esos elementos adentro del tabernáculo. Seguramente, hermano, seguramente. No es un asunto de mi papá, de mi mamá, no, es un asunto, algo. Por eso nosotros debemos examinarnos, es un asunto personal. Y cuando nosotros logremos hacer eso, entonces vamos a reverdecer. Y no solo eso, no solo se van a quitar esa sequedad, esas tristezas, esas angustias, sino vamos a empezar a reverdecer, a sentir, a fortalecernos, a dar flores. Y vamos a empezar a dar frutos. Ahora, ese es otro proceso. Tal vez no va a ser de la noche a la mañana. Va a ser durante un día. Es un proceso, es una transición. Y que cuando nosotros ya logremos dar fruto, entonces nos van a meter en lo que estaba en el lugar santísimo, que era el arca del pacto. Entonces, ya reverdecidos con frutos y todo, nos van a meter adentro del arca como testimonio. Y eso significa que hasta entonces vamos a estar en la presencia fluyendo del Señor. Muchos de nosotros queremos empezar de allá, del lugar santísimo, para atrás. Muchos de nosotros queremos la gloria de Dios, la presencia, queremos ya estar metidos en la caja, queremos ya estar en el arca del pacto. Y todavía que nos pongan el propiciatorio, que ese era el asiento del Señor, era como una silla, como un trono. O sea que el arca era una caja, pero encima de la caja había una tapa con dos querubines, que eso se llama el propiciatorio. Pero que las dos piezas juntas no solo era como para sellar la caja, sino lo que hacía era como un trono, como una silla. Y eso es figura de que ahí el Señor se sentaba. Y literalmente dice la Biblia que el Señor ahí sentaba su gloria. Ay, eso es glorioso, hermano, cuando uno logra ver esas figuras. Pero que a veces mucho pueblo, muchas varas, quieren, hermano, de entradita, ¡piu!, meterse, quieren estar en la misma presencia del Señor, y que el Señor
Él los bendiga, los levanta y haga todo. Quieren estar ahí, pero no quieren empezar en el altar, ni en el lavacro. No quieren comer el pan, no quieren dar luz, no quieren adorar. Entonces todas esas cosas, hermanos, son propias de nosotros, los escogidos. Dios quiere. Voy a dejar este tema como una introducción y después le seguimos. Yo quiero cerrar aquí. Dios quiere que tú y yo florezcamos. Dios quiere, hermano. Dios quiere darle a conocer a todos que te ha escogido. Dios quiere darle a conocer a todos, así como lo hizo con Aarón. Dios quiere darle a conocer a todos que tú eres una vara de Él y quiere, hermano, que tú des fruto. Tú eres la niña de sus ojos. Tú eres su amada. Tú y yo somos la amada del Señor, hermano. Nosotros somos Él nos cuida, Él nos protege día y noche. Él pone guardas, Él pone ángeles, Él nos bendice. Pero Él quiere que nosotros nos dispongamos a estar en el tabernáculo. Él quiere que nosotros, hermanos, nos dispongamos a no cambiar lo que hay adentro del tabernáculo, sino que participemos de eso. Dios quiere que nosotros participemos de los sacrificios vivos, santos, agradables, que ese es nuestro culto racional. Un evangelio fácil no es el evangelio del Señor. Un evangelio carnal, un evangelio, hermano, que nos satisface nuestro ego, no es el evangelio del Señor. Y eso es lo que choca a veces, hermano, con nuestra mente y nuestro corazón, porque a veces nosotros queremos ver las cosas de otra manera y decimos, pero no, tiene que a veces haber, hermano, esa confrontación, ese sacrificio adentro del tabernáculo. A veces el calor. Es que hay muchas cosas, hermano, que decir. Imagínese, ese tabernáculo estaba en el desierto, pero luego estaba hecho de pelos de cabra, bueno, y todo lo que usted ha leído. ¿Cree usted que había un aire acondicionado adentro? Olvídese, hermano, ¿cuál aire acondicionado? Entonces a veces no es muy cómodo. El evangelio sinceramente no es muy cómodo. Honestamente, mire, hermano, si no estuviera aquí lleno, no es muy cómodo. Pero entonces ahora hemos aprendido que va a haber sacrificios, pero que, hermano, va a valer la pena, porque vamos a llegar a dar fruto, vamos a llegar a reverdecer. Y una vez que nosotros demos esa medida, ay, hermano, el Señor nos va a agarrar y nos va a meter en su mismísima presencia. Y una vez ahí en la presencia del Señor, hermano, ¿quién te va a sacar de ahí? Una vez, hermano, que el Señor te logre meter adentro de Él, olvídate, hermano, nadie te va a poder hacer daño. A eso se refiere el Salmo 91 cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará, o sea, vivirá, permanecerá bajo su sombra. Bajo la sombra, o sea que todo lo que Dios quiere es protegernos. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta? Hermano, hágale, quiera usted agarrar un pollito que está debajo de la gallina. ¡Ja! Hermano, la gallina hace lo imposible. ¿Ha visto eso, hermano? ¿Ha visto usted una gallina así que le quiera usted hacer algo a sus pollitos? Se le tira, hermano, y va.
Le tira con alas, le tira con las patas, con el pico, con lo que tenga. ¿Cuánto más Dios? Dios quiere hacer eso con nosotros. Nosotros somos sus protegidos, somos sus escogidos, pero necesitamos, yo cierro mi Biblia, necesitamos, hermano, estar adentro del tabernáculo. Ahí. Y en una noche reverdeció la vara. Esa es otra figura. Porque nosotros estamos ahorita, hermano, en la noche. Pero va a llegar nuestro día, cuando despunte el alba. Y eso es cuando nosotros ya nos vayamos con el Señor. Quizás ahorita, hermano, estemos en la noche, en este mundo. Estamos pasando la noche, pero va a llegar nuestra luz, va a llegar el alba, va a llegar el día en que nosotros vamos a salir de aquí. Pero cuando pase la noche, quiera Dios que nosotros lleguemos realmente a ser varas reverdecidas. Cierra tus ojos. Y esta tarde, hermano, es una tarde de Santa Cena. Pidámosle al Señor que nos ayude a poder reverdecer, que nos ayude a poder llegar a dar ese fruto. Ayúdanos, Padre, a nosotros realmente alcanzar, dar, Señor, esa medida, ese fruto. Pero que para darlo, Señor, nosotros podamos estar en el tabernáculo, que podamos dar esos sacrificios, que podamos lavarnos, Señor, que pueda haber arrepentimiento en nuestra vida, en nuestro corazón, que podamos, Señor, poner el colirio en nuestros ojos, que podamos, Señor, lavarnos con el agua las manos, los pies, así como tú lo hiciste con los apóstoles. Que pueda haber esa administración, Señor, constante en nuestra vida de limpieza, de purificación. Que podamos comer el pan, Señor, de tu palabra sin decir ya estoy saciado. Como cuando el pueblo, Señor, dijo que ya no quería más maná, sino que quería carne. Que nosotros, Señor, no cambiemos la dieta, sino que estemos, Señor, conformes, contentos, satisfechos, con deseos de estar comiendo siempre, Señor, tu palabra. Que no cambiemos, Señor, la adoración, sino que siempre también permanezcamos, Señor, ofreciéndote un olor, un ungüento, una fragancia, porque anhelamos estar, Señor, adentro de tu presencia en el arca. En el nombre de Jesús.